¿Cómo les va? Muy buenos días. Una jornada de viernes que es una jornada importante para analizar todo lo que pasó ayer, tanto en diputados como en la Cámara de Senadores también. Pero acá en diputados sesionó la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Una reunión de varias horas con mucho debate sobre temas que son clave para el oficialismo. Y después, la otra cuestión vinculada con la Comisión de Presupuesto y Hacienda es todo lo que tiene que ver con la posibilidad de sesionar para tratar el paquete fiscal y para tratar la ley bases. Recién estaba hablando con mis compañeras sobre muchas miradas de diputados que no son de La Libertad Avanza y que sin embargo creen que puede haber tratamiento en el recinto para la ley bases y para el paquete fiscal antes del 1 de mayo, así que por acá vamos a estar hablando en la jornada de hoy. Primero ella, Caro Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Bueno, sí. Buen viernes, terminando una semana también plagada de información. En el día de ayer tuvimos la primera reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para abordar lo que es el paquete de medidas fiscales que envió el Poder Ejecutivo. Hubo funcionarios, estuvo el secretario de Hacienda, Carlos Huberman, mientras en el Senado se definía un aumento de las dietas, Pato, que por ahora, al menos hasta el momento, me dicen que en diputados no habría avances en el mismo sentido. Las dietas continuarían congeladas hasta que la presidencia disponga un aumento, ¿no? Así que no habría un movimiento en espejo acá en diputados. Y estamos también tanteando las posibles fechas de votación de la ley de bases en conjunto con el paquete fiscal y con la reforma laboral. Lo que me dicen a mí es que hay diferentes fechas posibles. Una de ellas es entre el 28 y el 29 de abril estar votándolo en el recinto, las más optimistas. Y otras versiones no tan optimistas hablan del 3 de mayo. Sí. Así que vamos a ver, todo va a depender de cómo avance el debate en comisiones que va a comenzar la semana que viene. Vos sabés que antes de saludarla a María Caferata, un tema porque ayer yo enseguida pensé cuando se conoció el dato del Senado cómo se iba a resolver el aumento de dietas en diputados, y yo tengo la misma información que vos, pero hay una cuestión que no sé si es la única, pero que es histórica, por lo menos en estos 40 años de democracia, incluso antes. La verdad, en el 99% de los momentos históricos, el ingreso, el haber del diputado y el haber del senador ha sido casi equitativo. No ha habido diferencias notorias nunca. Son como primos hermanos, Así que habrá que ver cómo se transita este momento, porque repito, siempre en cualquier gobierno el ingreso del diputado y del senador ha sido prácticamente el mismo, cosa que hoy hay una diferencia notable, así que veremos. ¿Cómo le va, Caferata? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Pato? Bien, buen viernes. Bien, ¿cómo estás? Igualmente. Sí, efectivamente. Empieza con ese tono Caferata tranquilo, así que bueno. Sí, estamos relajados, el último día de la semana. Hay que juntar un poquito de fuerzas porque va a ser intensa la semana que viene. Claro. Vamos, ahí sí, calentar motores para terminar de tratar toda la ley bases en general. El tema ahí es curioso, porque, a ver, ¿qué fue lo que pasó en el Senado? Se corrigió cómo se estaba indexando y cómo se calculaban los montos de las dietas de los senadores. Pasó de 1,7 millones a más de 4 millones en muchos casos. Eso en blanco, en bolsillo. Neto. Claro. Exactamente. En mano es esa cantidad de dinero, llega a 6, 7 millones, ¿no? Sí. Si no les contás. El tema es que la diferencia con hoy diputados, hoy también estaban cobrando entre 1,7 y 2 millones. Claro. Entonces, ¿qué vos tenés que un senador cobra el doble que un diputado? En principio, lo mismo que a ustedes, los diputados de la oposición que le consulté no están pensando todavía en avanzar en una iniciativa como esta. Recordemos que en el caso del Senado fue una iniciativa, una movida opositora, fue Juan Carlos Romero, el senador salteño, el que avanzó con esto, y después con el acompañamiento de todos los bloques, excepto del PRO en este caso. Hubo acá una discusión porque Javier Milei salió a cuestionar con mucha dureza la decisión de duplicar las dietas en el caso del Senado, y hubo críticas por muchos, de parte de muchos sectores, pero la discusión giraba en torno a cómo son las votaciones a mano alzada.
vos por lo general haces una suerte de bar sobre a ver quién levantó la mano en el momento o no, pero la realidad es que sentándose, a menos que vos no hagas una aclaración previa sobre cuál es la que vas a oponerte a ese tipo de votación y a ese proyecto de resolución en particular, se avala en general estando con tu presencia ahí. Y ahí había senadores de La Libertad Avanza, y lo que se dio a conocer después es que en el proyecto de resolución habían firmas de todos los senadores. Sí. Creo que la única ausencia que hubo fue del PRO. El PRO, había exactamente. Efectivamente, radicales, había dos. Y hasta uno de La Libertad Avanza. Y había, pero esa es la discusión. Había un senador de La Libertad Avanza que había firmado ese proyecto de resolución que proponía aumentar las dietas de los senadores. Ahora, una cuestión para aportar esto. Digo, si hay una voluntad explícita de que vos no querés acompañar este aumento, también tenés la alternativa de levantarte, porque vos acá necesitabas, porque esto se trataba sobre tablas, no se había discutido en comisión, necesitabas 2/3. Si vos te levantabas, le complicabas la instancia probatoria al resto de los senadores, cosa que no pasó. Sí, para conseguir el quórum. No, y también hay otras, hay un montón de mecanismos reglamentarios a través de los cuales vos podés expresar tu desacuerdo con esta votación a mano alzada. Podés pedir la palabra antes, especificarlo, podés incluso después pedir que se lleve a cabo una votación nominal para certificar que efectivamente estén los 2/3. Hay varios mecanismos. Lo que le recriminan de parte de la oposición al oficialismo es: vos no avanzaste con ninguna de este tipo de cosas, dejaste que nosotros votáramos en el momento y después saliste a los medios de comunicación a cuestionarlo. Hay una decisión de si nos hundimos todos un poco de los senadores. Lo que pasa es que hubo dos voces. Una fue la del presidente y otra muy crítica fue la de Macri. Macri también salió Macri salió a felicitar a la actitud de senadores del PRO que de inmediato salieron, como dice María, a despegarse, a decir que habían votado en contra. Lo cierto es que, claro, al no expresarlo a viva voz y ni siquiera pedir votación nominal, de alguna manera terminaron convalidando la votación, y en esta visión coinciden ex legisladores como Graciela Camaño, que planteó que, bueno, hay mecanismos, ¿no?, para expresar el rechazo. Porque además, permitime, digo, no estaban los 72, creo que había 65, 66, digo, también el PRO se podía haber levantado. Exacto, la verdad, cosa que no pasaron. Así exacto, que, bueno, y después varios senadores que también salieron a pedir, uno de ellos del PRO, Martín Gorling, a pedir que no se les acredite el aumento en sus dietas, cosa que operativamente es difícil de implementar porque en realidad las liquidaciones se producen todas juntas, ¿no?, de todos los senadores por igual. En todo caso, lo que podría hacer es donar ese aumento a alguna institución. Lo mismo salieron a pedir los senadores de Mendoza, Rodolfo Suárez y Mariana Yuri, a pedir también no recibir el aumento. Pero bueno, ya está aprobado, Pato. Exactamente. Ya está aprobado. La verdad, todas esas actitudes me parecen tardías, digo, ¿no? El tema era, si lo aprobamos sin lío, dale para French. Y como pasó lo que pasó, tratan ahora de buscar explicitaciones que la verdad son tardías, me parece. Bueno, se hizo todo lo posible para que pasara sin ruido. Se votó al final de la sesión, una vez que todos los pliegos diplomáticos se habían aprobado por unanimidad, se hizo a mano alzada para que no hubiese un registro, se lo hizo en muy pocos segundos, de manera de despachar, levantarse e irse, pero tuvo tal nivel de repercusión mediática y en redes sociales, que no es menor, las redes sociales, porque juega mucho La Libertad Avanza en las redes sociales, que muchos tuvieron que salir a justificar su decisión en un contexto de ajuste a la clase política, como viene sosteniendo el presidente Javier Milei, que justifique la autorización de la duplicación de las dietas de los senadores. En paralelo se habían conocido aumentos en empresas del Estado con salarios altísimos, se habían conocido aumentos en el propio Poder Ejecutivo, y otra cuestión que es entendible, que es que como otros trabajadores del Estado están siendo sometidos a paritarias que a veces te han mejorado tu salario, también pasaba que vos tenés senadores o diputados cuyos empleados cobran más que ellos. Exactamente, Pato. Ese es el argumento que me parece que es un argumento entendible. Sí, y el detonante, Pato, ya que hablas del Poder Ejecutivo, el detonante un poco de toda esta movida fue la decisión de elevar a rango de secretario de Estado al vocero presidencial. Manuel Adorni. Hubo bronca en la reunión de la labor parlamentaria previa a la sesión. Hubo senadores que plantearon, la verdad, si Adorni puede cobrar más de 3 millones de pesos, ¿por qué no nosotros? ¿No? Un poco fue esa la visión y el detonante de toda esta situación. Bueno, hoy hubo más funcionarios que
ascendieron al rango de secretario de Estado, en el caso, por ejemplo, de Karina Milei. Claro, hay una cuestión, enseguida va Caro Ramos con las placas. La verdad que un senador, un diputado, cobre $4.000 de bolsillo no es ninguna locura en ningún país del mundo. Van a cobrar eso. Acá por los senadores, por ejemplo. Están lejísimos los diputados y si vos lo comparás con Latinoamérica, seguramente estás en un rango bastante por debajo del resto. Creo que a lo mejor efectivamente estamos en una situación de un enorme ajuste, no sé si era el momento. Y la otra cuestión para discutir, que tampoco es menor, es la proporción, porque acá estamos todos en cualquier trabajo peleando muchísimo por un incremento del 10% y acá prácticamente que se te duplica y un poquito más. Sí. Entonces, esa es la cuestión. Pero si vos llevabas el salario, en lugar de a 4, lo llevabas a 2,5, 3, ibas a tener el mismo lío. Dijeron... Si bueno, ya que estamos mal de mí, claro. Es que ahí lo que te dicen los senadores es lo que cuenta Caro de que el detonante fue la designación de Manuel Adorni como secretario de Estado y por lo tanto el aumento de su sueldo, pero también fue una consecuencia del retrotraimiento del incremento del 30% a los diputados y a los senadores. Si recuerdan, por resolución, la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación habían, como estaban enganchados los incrementos paritarios de los trabajadores legislativos con las dietas de los legisladores, automáticamente se incrementó, el presidente se manifestó en contra y en la Cámara de Diputados Menem firmó rápidamente una resolución para echarse atrás. Villarruel se tomó más tiempo, porque Villarruel sabemos que tiene una postura distinta en ese sentido del presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Nación. Y dijo, yo no soy del Poder Legislativo. Yo no soy del Poder Legislativo. El ayer fue ese. No, y aparte ella siempre ha sostenido públicamente que cree que los legisladores tienen que cobrar bien. Ahora, los senadores te dicen, si a nosotros nos hubiesen dado ese 30%, no hubiese pasado lo que pasó el día de ayer, que bueno... El incremento fue bastante superior, porque fue más del 100%. Y hoy además, digo, una cosa es un diputado senador de la capital, senadores de la capital hay 3 nada más, el resto, en verdad, si vos tenés que venir de cualquier ciudad, de provincia, y tenés que alquilar un departamento, viajar, digo, bueno, los pasajes están, pero el viaje y el sostenimiento de 2 domicilios es un tema que, la verdad, tampoco lo haces con $1 millón de pesos, pero bueno. Y menos si pretendés que vengan de lunes a viernes, ¿no? Claro. Cada noche de hotel cuenta, ¿no? Resaltar la reacción de Villarruel en este caso. Ella salió con un tuit a decir yo no soy senadora, la votación fue legal, lo que se hizo fue democrático, de alguna manera también distanciándose de la decisión, ¿no? Más allá de que sabemos que ella estaba a favor de un aumento, lo dijo públicamente. Bueno, estamos en la primera mañana, estamos con María Caferata y estamos con ella, con Carolina Ramos. Hablamos y mostramos qué placas, Ramos. Sí, Pato, vamos a... viste que los viernes siempre repasamos un poco lo que sucedió en la semana y nos vamos a remontar al día martes. Parece que fue hace un montón. Pero el martes se reunió la Comisión de Previsión y Seguridad Social, donde avanzó el tema jubilatorio. Y acá, ojo, porque lo venimos hablando en los programas, si la oposición llega a un consenso y junta los votos, es probable que esto en el recinto avance... O que avance lo que todos están diciendo que es un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para habilitar el tratamiento ordinario y que esto pueda ser votado luego en el recinto. Pregunta técnica, para que haya alguna modificación impulsada por la oposición, ¿sería necesario un dictamen de la bicameral, de la bicomisión, de las 2 comisiones o no? ¿O te alcanza con un dictamen de previsión, un dictamen de presupuesto y necesitas de las 2? De las 2 comisiones necesitas. Por eso necesitan que la Comisión de Presupuestos se reúna y trate este tema. Si no, no lo pueden tratar en el recinto, a menos que lo quisiesen tratar sobre tablas, cosa que necesita una mayoría agravada que no tiene. Vamos a ver cómo quedaron los dictámenes, porque acá hay que decir... que la oposición en realidad no llegó a un consenso total. Si bien hay un piso de acuerdos, y esto lo resaltó Germán Martínez en la comisión, hay algunas diferencias que luego las vamos a detallar, pero hubo 3 dictámenes de la oposición. El de mayoría fue el de Unión por la Patria, que obtuvo 13 firmas. Luego tenemos el del radicalismo y Hacemos Coalición Federal con 7 firmas, y uno del Frente Izquierda que lo firmó Nicolás del Caño. La Libertad Avanza anunció que también iba a presentar su propio dictamen, pero en este caso ratificando la fórmula jubilatoria que fue establecida a través de un DNU, el DNU 274.
En esa fórmula se estableció el ajuste de jubilaciones por IPC, ese DNU ya está en vigencia, y este ajuste por IPC va a empezar a regir a partir de julio. Lo que sucede es que ese DNU reconoce parcialmente la inflación de enero, no toda, claro. Y de ahí la presión de la oposición para aumentar esa compensación y hacer algún que otro ajuste en la fórmula para que también aumente en el caso de que haya aumentos de salarios. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a la siguiente placa, que tiene que ver con lo que acabo de decir, la compensación por la inflación de enero. En enero tuvimos una inflación alta del 20,6%. Claro. El DNU lo que estableció es un 12,5%. Recordemos, Pato, que cuando los funcionarios... Perdiste un 8%. Exacto. Cuando los funcionarios asistieron a la comisión, y hablo del titular de ANSES, por ejemplo, lo que plantearon es la fórmula tiene que mantener el poder adquisitivo, no recomponerlo. Esta fue la posición del gobierno, dando a entender que no iban a otorgar más aumentos más allá del 12,5%. Unión por la Patria, que es el dictamen más audaz, te diría, plantea que la recomposición sea del 30% total. ¿Por qué? Porque contemplarían hasta el mes de noviembre, o sea, más para atrás. Una cosa que yo digo siempre, mejoroban la verdad, en este caso Unión por la Patria. Ahora que sos oposición, dale, le pedís todo. Y cuando eras oficialismo, te costaba una enormidad sacarle un peso o buscabas la fórmula que terminaba siendo más complicada. Cuando sos oposición, sos generoso, es así, exactamente, ¿no? Claro, exactamente. Claro, y tampoco está muy claro de dónde saldrían los fondos, ¿no? Digo, para afrontar esta situación. A ver. Y el dictamen de la UCR y Hacemos Coalición Federal plantea en realidad que la recomposición sea del 8%, 8,1%, que sumado al 12,5% te daría el 20% de enero. O sea, empatar la inflación de enero. Es una vía un poco más viable, si se quiere, ¿no? Valga la redundancia. Eso en cuanto a la compensación por inflación. Vamos a la siguiente placa, que tiene que ver con el piso de la jubilación mínima, que es otro punto que se aborda en los dos principales dictámenes. En el de Unión por la Patria, lo que te dicen es, la jubilación mínima siempre tiene que contemplarse, que el mínimo sea contemplando los bonos, que hoy por hoy están por afuera en realidad del cálculo. Que los bonos, recordamos, no te contabilizan en el momento del aguinaldo, por ejemplo. Claro, y además dependen de la decisión discrecional del Poder Ejecutivo, que decide cuándo y de cuánto, ¿no? Son los bonos. Y en el caso de la UCR y Hacemos, proponen que el piso sea equivalente a la canasta básica total. Acá, Unión por la Patria te dicen, en realidad nuestra propuesta es superadora, ¿no? Pero bueno, de alguna manera los dos fijan un parámetro para la jubilación mínima que hoy no existe. Sí, claro, ahí la diferencia es de 20.000 pesos, quiero decirte. A ver, entre el cálculo de lo que es la jubilación mínima más el bono de 70.000 pesos y la canasta básica total, hoy tenés que es una diferencia entre 230.000 y 250.000 pesos. Lo que sostienen de ambos sectores de la oposición es que va a ser muy fácil llegar a un acuerdo, al menos en este punto, porque, a ver, el objetivo, como contaba Caro, es llegar a la Comisión de Presupuesto con un dictamen común de toda la oposición para después poder tener una mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado que se acerque lo más posible a los 2 tercios, porque el temor que tiene la oposición es la posibilidad de un veto presidencial. Entonces, vos necesitas blindar esa ley frente a esa posibilidad de un veto presidencial. ¿Cómo lo haces? Con una gran mayoría opositora. No tenés otra. Y si vos tenés muchísimos proyectos de reforma de la movilidad jubilatoria, no vas a llegar a esos 2 tercios. Y ahí te pregunto, María, porque en algún momento alguien de Unión por la Patria me decía, mira, nosotros tenemos que transitar un camino que es sumarnos, cuando estemos algo de acuerdo, algún proyecto del radicalismo, algún proyecto de Pichetto, porque si nosotros queremos ser cabeza de los reclamos, nunca vamos a sumar más de 115, 120. Pero si nosotros nos sumamos a otro, le damos este paquete de 100 diputados, podemos armar un lío bárbaro. ¿Puede ser ese el camino? Ese es el objetivo puntual que tienen. ¿Viste? Ahora, hay iniciativas que son más fáciles. El caso jubilatorio fue una de esas, el otro caso es educación. Después, el resto de los temas es más difícil ponerse de acuerdo, pero educación y reforma jubilatoria son 2 lugares en los cuales toda la oposición coincide en decir que se necesita más plata. Y en el plenario de comisiones vos sumás presupuesto y Hacienda más lo que tiene que ver con la comisión de previsión. El dictamen de previsión ya está, faltaría el del presupuesto.
Y ahí, bueno, hay que ver cómo quedarían las firmas. ¿Está complicado el oficialismo para defenderse? Por supuesto, sí, está complicado. Estoy calculando números, está complicado. Exactamente. Vamos a la próxima placa, que tiene que ver con la fórmula jubilatoria propiamente dicha, ¿no? Acá lo que propone Unión por la Patria es, sí, contemplemos el componente inflacionario, hagamos adelantos mensuales por IPC, pero además contemplemos que haya un ajuste trimestral por la fórmula sancionada durante la gestión de Alberto Fernández, que combina recaudación de ANSES y evolución salarial, también para contemplar justamente el tema salarial. Y en la UCR y Hacemos lo que proponen es una especie de cláusula gatillo, si se quiere, para otorgar un adicional cuando suban los salarios, es decir, cuando el RIPTE sea mayor a la inflación, sería una garantía de mantener el poder adquisitivo. Vamos a la próxima placa y ya vamos llegando al final. Cajas provinciales. Acá un tema bastante delicado para 13 provincias, que son las provincias que en los 90 no... Tienen las cajas provinciales. A ver, tema central, ahí están entre otras Santa Fe y Córdoba, por Santa Fe y Córdoba, exactamente, lideran el reclamo. ¿Cuál es el reclamo? Que la Nación financie el déficit de las cajas previsionales de esas provincias que en su momento no fueron transferidas a la Nación cuando se privatizaron las jubilaciones. Unión por la Patria lo que plantea es que el ANSES haga anticipos mensuales que sean a cuenta del déficit, ¿no? Viste que el déficit se está evaluando en este momento en una auditoría. Una vez que esa auditoría termine, bueno, se compensaría la diferencia, pero ya hay retomar los anticipos que están frenados por DNU. Ahora, Pato. es un poco loco, te digo, yo conozco más o menos el tema de algunas provincias. Hay haberes muy superiores a los de acá. Es un poco loco que la Nación, pagándole al 80% de los argentinos una mínima que no te alcanza para la canasta familiar, esté subsidiando jubilaciones altas y muy altas. Es raro, te digo. Sí, es raro, exactamente. Acá igual no son todas las provincias, son 13. Claro. Sí. Y vamos a lo que propone la UCR y Hacemos, volvemos a la placa anterior que me había quedado. Lo que propone es que sea el FGS, Pato, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la usina de fondos, ¿no? Para cancelar las deudas con las provincias y además las sentencias con los jubilados. Es decir, los jubilados que ya tienen sentencia firme, que pueden ya cobrar el haber, bueno, que todo eso se cancele a través del FGS. En Unión por la Patria dicen el FGS tiene otro uso. En su momento en la comisión se discutió el tema de que se utilicen los activos, por ejemplo, para otorgar créditos a jubilados. Pero bueno, esta es una propuesta de la diputada Alejandra Torres de la provincia de Córdoba que proponen que el FGS se use justamente para saldar ese déficit con las provincias y con los jubilados. Vamos a la próxima placa. Dos últimas, vamos. Sí, ambos dictámenes, acá una coincidencia, prohíben el pago desdoblado de haberes. Y ahora sí vamos a la última, que es la del dictamen del Frente de Izquierda, que establece que la jubilación mínima sea equivalente a la canasta básica del adulto mayor y además plantea que el ajuste sea por IPC o RIPTE, el índice que resulte mayor, y en cuanto a la movilidad, el 82% móvil. Esto fue lo que sucedió, Pato, el día martes en la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Como decíamos, falta el trámite, completarlo en la de Presupuesto y Hacienda. Los datos de Carolina Ramos, estamos en la primera mañana, volvemos también con María Caferata en un ratito. La pausa, ya volvemos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Bueno, estamos en la primera mañana, estábamos escuchándola recién a Caro Ramos. Pregunto, Caferata, digo, ¿la semana que viene hay alguna otra reunión de, por ejemplo, el tema de presupuesto y hacienda para seguir avanzando? ¿Hay algo previsto en materia de fechas? ¿Cómo está el cronograma? La semana que viene tendría que reunirse para discutir la ley bases. Claro. No se discutió esta semana, la idea es
terminar la reunión de comisión de presupuestos y tiene que comenzar y finalizar al menos el debate en torno a la ley bases, que recordemos sufrió muchas modificaciones en el último par de meses. Los bloques de la oposición ya están planteando algunos pedidos de modificación. Ya sabemos que hay unos artículos que no van a pasar, como el artículo 70, que tiene que ver con una facultad para desregular algunos aspectos de la economía nacional. Hay dudas sobre las facultades delegadas, sobre cómo va a ser el trámite de privatizaciones. Hay que poner el ojo en el Banco Nación. Bueno, son muchos cabos sueltos a resolver, pero que tienen que darse necesariamente en la comisión de presupuesto, el plenario de comisiones en realidad. Pero Ramos dice que ella habla con diputados clave del bloque Hacemos que confían en que esto pueda avanzar antes del 1 de mayo, pero un minutito. Sí. Porque vamos a ir a Córdoba, presentación, y hablamos con la diputada Ibáñez, por favor, a ver. Bueno, ahí estamos, la comunicación con la diputada por la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va, diputada? Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Bien. Diputada, una cuestión que para nosotros es clave. Pregunto, tenemos que poner en el zócalo, digo, diputada Ibáñez, ¿integrante de qué bloque? Yo soy bloque MID hoy. Estoy en el bloque del MID. Sí. Está, bloque MID, perfecto. ¿Y este es un bloque, es uno más o es un subbloque dentro de la Libertad Avanza por ahora? No. Hoy somos un bloque. Un bloque. Estamos esperando que nos acepten un interbloque, que todavía no se tomó esa resolución. Nosotros lo pedimos y pedimos que las autoridades fueran dentro del bloque grande que tiene la Libertad Avanza, y que nos absteníamos de ser autoridades Sago, Falcón y yo. Está. Bueno, diputada, a ver, agenda parlamentaria, ¿cómo ve la cuestión desde adentro? Ayer sesionó la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero todavía hay dudas planteadas. Tiene que sesionar la Comisión también de Presupuesto y otras por la cuestión ley bases. ¿Cómo lo ve? ¿Cree que hay más caminos allanados o cree que hay todavía problemas difíciles de resolver? Y la verdad, yo participé ayer de la exposición del secretario. 2 de los miembros del MID son miembros de la comisión, que Oscar Sago y Falcone, así que teníamos el proyecto de ley que ingresó. Es un proyecto más acotado del que estaba circulando como propuesta. Nosotros no hemos tenido reunión con el Ejecutivo. Yo no había participado nunca en una reunión con el Ejecutivo y desconocí hasta el día que me fui, que hace muy poquito, del grupo de legisladores, de que hubiera una reunión con los legisladores de la Libertad Avanza, pero sí José Luis Esper participaba en todas las comisiones. Yo en el aeropuerto me encontré con Agos Carreño, y antes me había encontrado con Ignacio Aresca, que son los dos cordobeses. Y Agos Carreño me dijo que tenía unas divergencias en determinados puntos, y García Aresca me dijo que tenía una divergencia en lo que ustedes dijeron del Banco Nación. Claro, por entonces, eso, bueno, perdóneme. Estamos de nuevo. Claro. Yo creo que el problema que tenemos muchas veces, o que las personas cuando llegan a la Casa Rosada no expresan toda la voluntad, o lo que se expresa allá después no se transmite en papel. Claro. Hay alguna cosa que hay como un corte en el medio, porque yo tenía entendido hasta hoy que estaba todo, que lo que había llegado era una ley de consenso. Bueno, y la otra cuestión que también está señalada es lo que pasa con los montos en ganancias, a partir de cuándo se reactualizan. La idea del gobierno es lo actualizamos una vez por año. Los diputados, que me parece que están mirando razonablemente que tenemos un escenario todavía inflacionario, ojalá que sea poco, pero que va a existir, entonces dicen, actualicemos esto cada 3 meses, porque si no terminamos el año donde todo el mundo está pagando ganancias. Ahí tampoco hay acuerdo, me parece. Eso se planteó ayer y el secretario dijo que
si la inflación iba bajando, no habría problema en lo que se está determinando, porque iba a quedar la misma gente en la base, y que si había una cuestión de rebote inflacionario, sí o sí se iba a revaluar, pero es un punto finito que ese punto es una de las cosas que yo escuché en Divergencia. Digo, que se había dicho una cosa y que había transmitido y que había venido en otra forma. Y digo, ¿y cuál es la situación del bloque? Y particularmente de ustedes, que ahora tienen el bloque MIT, digo, porque bueno, ¿ustedes son oficialistas a ultranza o si no hay acuerdo también en lo que plantean ustedes, puede haber alguna disidencia interna, diputada? No, nosotros no tenemos problema nacional ni a lo que el gobierno está, porque nosotros siempre hemos sido escuchados. Está. Absolutamente. No, yo no he tenido ningún tipo de divergencia con el gobierno, porque si alguna vez he tenido, nunca he tenido discrepancia, pero si alguna vez he pensado que algo me ha sido escuchado, y no he tenido ningún tipo de problema. Mucho menos Carzal. Diputada, hasta donde sabe, consulta, ¿qué cree que va a suceder en la Comisión de Juicio Político? Mire, el primer punto, se tiene que recuperar de salud Marcela Pagano, que hasta ayer a la noche, que es cuando le dieron el teléfono y yo estaba en el aeropuerto y hablé con ella, que estaba un poquito mejor. No tengo noticias de hoy, ¿eh? Ayer a la noche Marcela seguía internada, pudo resistir dieta líquida, la primera vez que pudo tomar algo por boca, y seguía internada. No sé si hoy le han dado el alta. Es decir, que el primer punto es que Marcela se recupere. Estamos. Y después habrá que ver cómo sucede esto, ¿no? Primer punto, creo que lo principal es la salud de alguien que uno le tiene mucho aprecio y mucho cariño. Entonces, primero vemos cómo está ella y después sigamos. Este es un punto finito. Hoy, hasta anoche, Marcela está internada. Yo hoy no he hablado ni con su asistente, ni con la gente que está en su despacho, que principalmente cuando alguien está internado es muy violento hablarle a la persona como está. Yo la verdad le había mandado un mensaje cariñoso a ella, nos reímos un poco. En lo personal, nosotros tuvimos la ventaja que nosotros fuimos las dos elegidas para ir a hablar con el presidente de Paraguay, y el presidente del Paraguay quedó encantado con Marcela por todo lo que ella sabía. Ella tenía índice del Paraguay, tenía un conocimiento del país que no lo tenía yo. Entonces nos habían invitado la embajada varias veces y le decía, bueno, salí de ahí y nos tenemos que ir al Paraguay, en un chiste personal para alegrarle a alguien que estaba internada. Yo lo único que le decía, recuperate, que las dos nos vamos al Paraguay. Esto es nada más interno, pero ayer todavía no estaba dentro. Diputada, y en la comisión se verá después que ella esté de alta. Diputada, la última, ¿cuándo supone usted, por la información que maneja, y más allá de que hay cuestiones que no están saldadas, cuándo cree que se reúnen a debatir en el recinto la ley bases? Y cuando haya dictamen, primero tiene que pasar el dictamen. Mire, usted se me está adelantando tanto, pero yo estoy en legislación general y todavía la comisión no se juntó. Claro, ahí estamos. Creo que van a tratar esta ley fiscal y la ley base con la misma forma que fue tratado en enero, como comisiones en conjunto. Eso es la información que yo tenía hasta un par de días, pero todo va cambiando. Pero primero tiene que estar el dictamen, después que esté el dictamen tendrá el tratamiento. Ahí está, ella es la diputada Ibáñez, bloque MIT, cordobesa. Diputada, nada, gracias y hasta cualquier momento. Muchísimo gusto y muchísimas gracias a todos. Chau, chau. Bueno, ahí tenemos María, la diputada Ibáñez. Calma, dice, primero la reunión de legislación general y vamos viendo, ¿no?
Como veníamos conversando, ¿no? Estábamos de manera tentativa tanteando el panorama de las negociaciones con la oposición y a medida que eso vaya avanzando se podrá llegar a la comisión. El objetivo de la comisión, al menos el objetivo del oficialismo en esa comisión, es resolverlo rápido, que todos puedan hacer sus declaraciones, sus discursos, pero ya llegar con el texto resuelto para poner las firmas y presentarlo después para Pero me llama la atención recinto. que ella misma te dice, ojo, que yo hablo con diputados del PRO que me dicen, che, hay cuestiones que no están arregladas. Exactamente, y por eso esta discusión se está aplazando. Hay muchos puntos que todavía no están terminándose de resolver y por eso es que se aplaza la discusión. Acá el objetivo de La Libertad Avanza es tener todo cerrado para el 25 de mayo. Sí. Hay algunos que sostienen algunas dudas por parte de la oposición, a ver si se vaya a esa fecha, pero una vez que se resuelvan los 5, 6, 7 puntos que están terminando de discutir con la oposición, debería pasar fácil. Esto que el Senado es un escenario aparte y hay que ver cómo se resuelve, pero hay buena predisposición de parte del radicalismo, Hacemos Coalición Federal, para que esta vez el proyecto sí salga. Estamos, las placas con María, pero me parece que hay una cuestión que esto es siempre de a dos, ¿no? Digo que esto sería más sencillo si en el Ejecutivo aceptan lo que acá en el Congreso te pasa siempre, y más cuando tenés un bloque no chico, muy reducido, que es acostumbrarte a perder, la verdad, o a ceder. A ceder, diría. Exactamente, ¿no? perdón, a ceder. Tenés que ceder mucho, pero aunque tengas a veces un número importante, para lograr acuerdos tenés que ceder mucho. Sí, en el oficialismo dicen haber aprendido la lección. Dicen que esta vez están más encaminados porque ya hubo una serie de reuniones en Casa Rosada donde se escucharon los planteos de la oposición. También lo que te dicen, Pato, es no vamos a cometer el mismo error de habilitar la votación por incisos porque es muy peligroso. Capítulo, es un datazo, exactamente. Sí. Pero bueno, la sensación es que esta vez sí se daría, ¿no? Bueno, ahí está, primer plano para las placas y toda la información con Caferata. A ver. Sí, bueno, Pato, estábamos hablando de los capítulos que todavía se están discutiendo y cuáles son los cabos sueltos. Uno de ellos es el caso de la moratoria previsional. Si recuerdan, esta nueva versión del proyecto de ley de bases incluye la derogación de la ley 27.705. ¿Qué es esta ley? Es una ley que se había sancionado a principios del 2023, que es el plan de pagos de deuda previsional. Lo hemos conversado largamente acá en Diputados TV porque fue un proyecto que inició su tratamiento en el Senado de la Nación, impulsado por el sector más del kirchnerismo duro, ¿no? Mariano Recalde y Juliana Di Tulio habían estado detrás de esta nueva versión de una moratoria previsional que tiene algunas diferencias de las moratorias anteriores. En la Cámara de Diputados finalmente se termina de sancionar en febrero de 2023 con un panorama muy ajustado. El entonces oficialismo, que era el Frente de Todos, lo aprueba con 134 votos gracias al acompañamiento de el Interbloque Federal, por ese entonces, el bloque del Topo Rodríguez, con algunos sectores de Provincias Unidas, que eran dirigentes de Río Negro, Misiones, un armado opositor diputado más del medio. El diputado Di Giacomo, exactamente. Y en el caso de los votos en contra, que fueron un total de 107, ahí tuvo a todo Juntos por el Cambio, cuando Juntos por el Cambio todavía existía, votando en contra. ¿Por qué son importantes estos votos? Porque el tema que ahora vamos a pasar a repasar de qué trata este plan de pagos de deuda previsional es que de los ex sectores de Juntos por el Cambio, particularmente el radicalismo, pero también algunos que quedaron en Hacemos Coalición Federal, sostienen que ellos no están en contra de la eliminación de la moratoria, que creen que se tiene que avanzar en ese sentido, no es como Unión por la Patria, por ejemplo, que lo defiende a capa y espada, pero tiene que ser reemplazado con una alternativa que no deje a todas las personas que no hicieron sus aportes en la misma situación, que haya una diferenciación progresiva de si las personas en edad de jubilarse aportaron 20 años, aportaron 15, aportaron 10 años. Entonces va a ser interesante ver cómo resuelven, porque el artículo 274 de la ley de bases propone directamente la derogación. Ahí va a ser la oposición la que va a tener que plantear una alternativa como un artículo diferente de reemplazar la moratoria por un sistema progresivo para que no sea que todas las personas que se están por jubilar y no tienen aportes caigan en la PUAM, ¿no? Que la PUAM existe, que es la pensión
Universal de Adultos Mayores, que lo que sostiene es un 80% de la jubilación mínima. Lo que sostienen en la oposición reconocen que esto es injusto para los que tal vez aportaron 29 años, Pato, y no puede ser que por un año estén en igualdad de condiciones de los que no aportaron ninguno. Exactamente. Entonces hay que ver cómo se resuelve. Pero bueno, pasamos a analizar qué es lo que sostenía este plan de pagos de deuda previsional. Lo que sostenía era que aquellas personas que estaban en edad de jubilarse o ya habían llegado o les faltaban 10 años, podían ingresar a un plan de pagos durante 2 años en el cual no podían cubrir todos esos años de aportes que no habían llegado a cubrir. ¿Cómo lo harían y por qué esta es la diferencia con otras moratorias previsionales? Es que ellos van a pagar esa diferencia. No es que automáticamente la moratoria le reconoce como si bien han hecho los aportes, sino que vos pagás los años de aportes que no hiciste por un montón de situaciones. Uno de los motivos más importantes, y lo hemos conversado largamente el año pasado, tiene que ver con el fraude laboral, tiene que ver con empleadores que no tienen en cuenta o no registran los aportes previsionales de sus empleados y que las personas cuando llegan a jubilarse, que son los 60 años en las mujeres y los 65 años en los varones, de repente se encuentran con que pensaban que habían estado aportando y nunca se lo habían reconocido en la ANSES. Entonces, y más teniendo en cuenta las consecuencias que tiene para las mujeres. El cálculo que se hacía en ese entonces es que de todas las personas que iban a estar en edad de jubilarse, 7 de cada 10 hombres no iban a poder cumplir la edad y 9 de cada 10 mujeres. Quiero decirte, ahí es un problema que afecta particularmente a las mujeres. Cuando vos ves quiénes se pudieron jubilar gracias a las moratorias, la gran mayoría son las mujeres por las condiciones de informalidad, por el trabajo no remunerado como amas de casa. Hay muchos motivos, entonces por eso muchas veces las moratorias previsionales se consideraban como las moratorias de amas de casa, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ¿cómo es este plan de pagos? Vamos a la próxima placa. Se pueden pagar hasta 120 cuotas que se van a descontar de manera directa del haber jubilatorio que se va a obtener a través del programa. Y se puede, y esto es la novedad, es que se puede adelantar cuotas hasta 10 años antes de cumplir la edad jubilatoria. Quiere decir, son dos panoramas distintos. Si Caro o yo llegamos a los 60 años, nos queremos jubilar, pero no 40, tenemos... Sí. 30. Si en 30 años Caro y yo llegamos y no tenemos los aportes, podemos aplicar a este plan de pagos de deuda previsional y a través de la jubilación que nos van pagando, podemos hacer un descuento mismo de esa jubilación y lo vamos pagando. Ahora, si tenemos 50 años, sabemos que faltan 10 años para que nos jubilemos, pero ya vemos que hacemos cuentas y los números no nos dan, podemos anticiparnos y pagar con este mismo porcentaje de nuestro propio sueldo los años de aportes que nos faltan. Así, cuando llegamos ya a los 60 años, podemos jubilarnos con todas las de la ley. ¿En qué consiste este porcentaje? Vamos a la próxima placa. Es un pago mensual que va a ser equivalente al 29% de la remuneración mínima imponible en coincidencia con lo que ya aportan los trabajadores y trabajadoras en actividad cuando se realizan sus aportes en tiempo y forma. En ese sentido es igual, la idea es hacer una equivalencia entre lo que se aporta normalmente con este plan de pagos. Y por último, un informe del CEPA que había presentado en su momento el año pasado cuando se estaba discutiendo la posibilidad de aprobar esta ley, que, vamos a la próxima placa, que te hace un panorama sobre cómo es la realidad de los jubilados en la Argentina. En su momento, el cálculo del alcance que se hacía que podía beneficiar este plan de pagos era de más de 1,5 millones de personas. El cálculo que hacían el CEPA es que en la Argentina hay 1,5 millones de personas que no van a llegar, que van a querer jubilarse y no van a llegar con los años de aportes. Y de esos 1,5 millones de personas, vos te encontrabas con esta curiosa situación de que la gran mayoría, esto es 906.000 personas, tenían aportes, pero no tenían aportes suficientes. Solo 680.000 personas directamente contaban con ningún tipo de aportes. ¿Y por qué lo destaco esto? Porque cuando se plantean las conversaciones sobre qué se va a hacer con este artículo de derogación, hay muchos diputados del radicalismo que te plantean y te reconocen la existencia de estos 906.000 personas
que cumplieron con varios años y que no sería justo que ellos caigan en la PUAM como si nunca hubieran hecho aportes. Entonces hay que prestar atención a cómo se resuelve en el articulado final para hacer una diferenciación entre lo que aportaron y lo que no aportaron. Tal vez una escala progresiva, tal vez que todos puedan tener la PUAM y teniendo en cuenta la cantidad de años de aportes que tengan, se te incrementa un porcentaje. Bueno, son conversaciones que se están dando ahora, pero de vuelta, ¿no? En el marco de saber de que este es un artículo, la derogación del plan de pagos de deuda previsional que todavía no está resuelto. Bueno, ahí están todos los datos y los números de lo que pasa con esta cuestión a cargo de María Cafferata. Bueno, reuniones de comisiones la semana que viene, está pendiente lo de Ley Bases, me parece, ¿no? Sí, Pato, seguramente el día martes vamos a tener el primer plenario por este tema. Recordemos que se abordan en las comisiones de legislación general, que va a cambiar de presidente, porque Bornoroni ya no va a ser el titular de esta comisión. ¿Eso porque asume como presidente del bloque? Como asumió como jefe de bloque, decidió dar un paso al costado. Vamos a ver a quién designa el oficialismo y también las de presupuesto de Hacienda y asuntos constitucionales. Veremos el paquete fiscal si continúa su curso en presupuesto solamente y la reforma laboral que quizás también se aborde en legislación del trabajo, que también cambió de presidente en el día de ayer. Lisandro Nieri se corrió de ese lugar, ya estaba acordado, y asumió Martín Tetaz. Lo vi a Tetaz. Exactamente. Sí, lo vi. Bueno, ahí estamos. Caro, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en cualquier momento. Lo mismo para ella, para María Cafferata, para todos. Muy buen fin de semana y gracias, María. Nos vemos la próxima. Nada más, buenos días. Enseguida la continuidad de DTV.